La puerta se abrió de golpe en la mitad de la noche. Y el padre de Javier irrumpió en la habitación. Con el teléfono en la mano temblando de rabia. En la pantalla brillaba una foto comprometedora, Javier besando a Miguel en un parque apartado de Madrid. Javier se incorporó en la cama. El corazón latiéndole como un tambor de guerra. Sabiendo que ese momento lo cambiaría todo. Javier había crecido en un barrio conservador de la capital española, donde las tradiciones católicas aún dictaban el ritmo de la vida familiar. Su padre, Antonio, un hombre de 55 años, regentaba una pequeña ferretería en el centro. Un negocio heredado de su abuelo que representaba el orgullo de la familia. Antonio era un padre estricto, pero amoroso a su manera. Siempre insistiendo en que Javier terminara sus estudios de ingeniería para asegurar un futuro estable. Su madre, María, dedicaba sus días a la casa y a la parroquia local, donde organizaba eventos benéficos y rezaba por la salud de sus hijos. Javier, el menor de 3 hermanos, había sido el consentido, pero también el más reservado. Desde adolescente, sentía una atracción por los chicos que lo aterrorizaba. Un secreto que guardaba como un tesoro envenenado. Miguel entró en su vida como un torbellino. Lo conoció en una cafetería cerca de la universidad, donde Javier estudiaba sus últimos cursos. Miguel, un abogado de 30 años especializado en derechos humanos. Era todo lo que Javier admiraba, seguro de sí mismo. Abiertamente gay y comprometido con causas sociales. Tenía una presencia magnética. Con su cabello negro ondulado y una barba que le daba un aire de madurez serena. Ese primer encuentro fue casual, Javier derramó su café sobre la mesa de Miguel. Y en lugar de enojarse, Miguel rió y lo invitó a sentarse. Conversaron durante horas sobre política, arte y la vida en Madrid. Javier se sintió vivo por primera vez. Como si alguien lo viera realmente. Pero el romance no fue fácil. Javier vivía con el miedo constante a ser descubierto. Miguel, que había salido del armario años atrás y enfrentado el rechazo de su propia familia, presionaba suavemente para que Javier fuera honesto consigo mismo. No puedes vivir en las sombras para siempre. Le decía en sus encuentros clandestinos en parques o en el pequeño apartamento de Miguel en el barrio de Malasaña. Javier asentía. Pero en su interior, el conflicto rugía. Amaba a Miguel. Pero también amaba a su familia. ¿Cómo podía elegir? La noche del descubrimiento. Antonio no gritó al principio. Se sentó en el borde de la cama, con los ojos llenos de lágrimas de ira y decepción. Hijo, ¿esto es verdad? ¿Estás con un hombre? Javier, paralizado, solo pudo asentir. Antonio se levantó bruscamente. Esto no puede ser. Mañana hablamos con el padre José. Él te ayudará a enderezarte. Javier pasó la noche en vela, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Al amanecer, su madre entró en la habitación, con el rostro pálido. No dijo nada. Solo lo abrazó. Pero en sus ojos Javier vio el miedo. Los días siguientes fueron un infierno. Antonio convocó una reunión familiar. Los hermanos de Javier, Ana y Carlos, llegaron con sus familias. Ana, la mayor, casada con 2 hijos, miró a Javier con lástima. Esto es una fase, Javi. Todos pasamos por confusiones.
Carlos. Más directo. Apoyó al padre, en esta familia no hay lugar para eso. Piensa en lo que le haces a papá. Miguel llamó insistentemente. Pero Javier no contestaba. El peso de la culpa lo aplastaba. ¿Había sido egoísta al perseguir su felicidad? Miguel no se rindió. Una tarde. Se presentó en la ferretería de Antonio. Arriesgando todo. Señor. Amo a su hijo. No es una elección. Es quien es. Antonio lo miró con desprecio. Sal de aquí antes de que llame a la policía. Miguel se fue. Pero no sin antes dejar una carta para Javier, no dejes que te rompan. Te espero. Javier leyó la carta a escondidas. Las lágrimas cayendo sobre el papel. Sabía que tenía que decidir. Pero cada opción parecía un abismo. La presión familiar aumentó. Antonio lo inscribió en sesiones con el sacerdote local, quien hablaba de tentaciones del diablo y la voluntad de Dios. Javier asistía, fingiendo interés. Pero en su mente revivía los momentos con Miguel, las caminatas por el retiro, las cenas improvisadas, las confesiones a medianoche. Cada sesión lo hacía sentir más vacío. Una noche, después de una discusión acalorada, Antonio le dio un ultimátum: o terminas con esto, o sales de esta casa. Javier, aterrorizado por la idea de perder a su familia, asintió. Llamó a Miguel y le dijo: se acabó. Miguel, con la voz quebrada, respondió: estás cometiendo un error. Pero te amo lo suficiente para dejarte ir. Javier se sintió aliviado al principio. Pero pronto el vacío lo consumió. En la universidad. Sus notas bajaron. Amigos notaron su cambio. Pero él se aislaba. Una noche, solo en su habitación, pensó en el precio de su decisión. ¿Valía la pena sacrificar su amor por la aprobación familiar? El conflicto interno lo desgarraba. Y sabía que esto era solo el comienzo. Meses pasaron. Y Javier intentaba reconstruir su vida bajo la vigilancia constante de su familia. Antonio lo había matriculado en un grupo de apoyo católico, donde se hablaba de curar orientaciones no deseadas. Javier asistía en silencio, escuchando testimonios de hombres que afirmaban haber cambiado. Pero en su corazón, sabía que era una mentira. Cada noche, soñaba con Miguel. Y al despertar, el dolor era insoportable. Miguel, por su parte, no se quedó quieto. Como abogado, trabajaba en casos de discriminación LGTB. Y la ruptura con Javier lo impulsó a ser más vocal. Participaba en marchas en el Orgullo de Madrid, hablando en foros sobre el daño de la represión familiar. En una de esas marchas, conoció a Lucas, un activista joven y apasionado. Lucas era todo energía, con sus 23 años y su idealismo intacto. Intentaron una relación. Pero Miguel no podía olvidar a Javier. Todavía lo amo, confesó una noche. Lucas, comprensivo, se alejó. No puedes amar a alguien que no se ama a sí mismo. Javier, meanwhile, enfrentaba presiones externas. En la universidad, un compañero, Pablo, descubrió su secreto a través de rumores. Pablo, homófobo declarado, comenzó a acosarlo sutilmente, comentarios sarcásticos en clase.
Exclusión de grupos de estudio. Javier se defendía como podía. Pero el estrés lo agotaba. Una tarde. Pablo lo confrontó en el pasillo: eres una vergüenza para tu familia. Javier, furioso, lo empujó. La pelea escaló. Y ambos terminaron en la oficina del decano. Antonio fue llamado. Y al enterarse, culpó a Javier: esto es por tú. Confusión. La familia decidió intervenir más drásticamente. María, influida por el sacerdote, sugirió un arreglo matrimonial. ¿Conoces a Elena? La hija de los vecinos. Es una buena chica. Católica. Y te ayudaría a estabilizarte. Javier protestó. Pero Antonio insistió: ¿es esto o nada? Piensa en tu futuro. Elena, de 24 años. Era amable y hermosa, con cabello rubio y una sonrisa cálida. Habían sido amigos de niños. Pero Javier nunca sintió atracción por ella. Sin embargo, bajo presión, aceptó una cita. La cena con Elena fue incómoda. Ella hablaba de su trabajo como maestra, de sus sueños de familia. Javier asentía. Pero su mente estaba en Miguel. Al final de la noche, Elena lo besó. Y Javier se apartó. Lo siento. No puedo. Elena, confundida, preguntó: ¿hay alguien más? Javier no respondió. Pero en su silencio, ella entendió. Sea lo que sea, mereces ser feliz. Sus palabras lo conmovieron. Pero también lo hicieron cuestionar su cobardía. Mientras tanto, Miguel enfrentaba su propio conflicto. Su firma legal lo presionaba para tomar casos más lucrativos. Pero él insistía en defender a víctimas de discriminación. Un día, recibió una llamada de un cliente, un joven gay expulsado de su hogar. La historia resonaba con la de Javier. Y Miguel se volcó en el caso, ganándolo en corte. La victoria fue dulce, pero amarga. Le recordó lo que había perdido. Decidió confrontar a Javier una última vez. Lo esperó fuera de la universidad. No puedo vivir sin ti. Lucha por nosotros. Javier. Con lágrimas. Respondió: no sé cómo. La tensión familiar alcanzó un pico cuando Antonio descubrió que Javier había visto a Miguel en una cena familiar. Explotó: elegiste esto sobre nosotros. Javier. Por primera vez. Se defendió: no elegí ser gay. Pero elegí mentirme por ti. Antonio, herido, lo abofeteó. María intervino. Llorando: basta. Los dos. Javier salió corriendo, refugiándose en un parque. Allí, pensó en las decisiones que lo habían llevado a esto. Había traicionado su amor por fear a la rechazo. Y ahora pagaba el precio con su salud mental. Días después, Javier tomó una decisión impulsiva. Llamó a Elena y aceptó el compromiso, pensando que así calmaría a su familia. La noticia se extendió. Y Miguel, al enterarse por un amigo común, se derrumbó. Lo perdí para siempre, pensó. Pero en su dolor, vio la verdad: Javier necesitaba salvarse a sí mismo. El conflicto se profundizaba. Y cada personaje pagaba un alto costo por sus elecciones.
El compromiso con Elena fue anunciado en una reunión familiar. Con brindis forzados y sonrisas tensas. Antonio estaba eufórico, por fin. Mi hijo entra en razón. María preparaba la boda con entusiasmo, invitando a parientes lejanos. Javier, sin embargo, se sentía como un prisionero. Cada planificación, elegir el traje. El menú, era un clavo en su ataúd emocional. Elena notaba su distancia, pero atribuía a nervios. Todo saldrá bien, le decía, ignorando la tormenta interna de Javier. Miguel, devastado, se sumergió en el trabajo. Tomó un caso pro bono, defender a un adolescente gay acosado en su escuela. El chico, de 17 años, le recordaba a Javier en su juventud. Durante el juicio, Miguel argumentó apasionadamente contra la discriminación, citando leyes españolas de igualdad. Ganó. Pero la victoria no llenó el vacío. Una noche, borracho en un bar de Chueca, el barrio gay de Madrid, confesó a un amigo, lo dejé ir. Pero me estoy muriendo por dentro. El amigo lo animó, lucha por él. O déjalo ir de verdad. Javier. Meanwhile, enfrentaba consecuencias inesperadas. Pablo, el compañero homófobo, difundió rumores sobre su pasado gay. Incluso después del compromiso. En la universidad, Javier era mirado con suspicacia. Un profesor, al enterarse, lo llamó a su oficina, si necesitas ayuda. Hay recursos para la comunidad LGTB. Javier, sorprendido, rechazó, estoy bien. Pero las palabras plantaron una semilla. ¿Por qué seguir mintiendo? La presión social se intensificó. En una fiesta prenupcial, un tío de Javier hizo un chiste homófobo. Todos rieron, excepto Javier, quien se excusó y salió al balcón. Allí, llamó a Miguel en un momento de debilidad. No puedo hacerlo. Te extraño. Miguel. Con voz firme. Respondió, entonces detén esto. Elige tu felicidad. Javier colgó. Pero la llamada fue un punto de quiebre. Al día siguiente, Javier confrontó a su padre. Papá. No amo a Elena. Amo a Miguel. Antonio. Furioso, replicó, eso no es amor. Es pecado. ¿Quieres destruir esta familia? La discusión escaló, con María mediando en vano. Javier, por primera vez, expresó su dolor, tú me estás destruyendo al obligarme a ser alguien que no soy. Antonio, herido en su orgullo. Lo echó, vete. Entonces, no eres bienvenido aquí. Javier empacó sus cosas y se fue, refugiándose en un hotel barato. Miguel lo encontró esa noche, gracias a un mensaje desesperado. Lo abrazó. Y por un momento, el mundo se enderezó. Pero la realidad golpeó, Javier había perdido su hogar. Su familia. ¿Qué he hecho?, murmuró. Miguel lo consoló, has elegido la verdad. Es doloroso, pero necesario. Pasaron la noche hablando, planeando un futuro incierto. Javier consiguió un trabajo temporal en una cafetería, mientras Miguel lo apoyaba. Sin embargo,
La traición vino de donde menos esperaban. Ana, la hermana de Javier, contactó a Miguel en secreto. Por favor, aléjate de mi hermano. Él necesita tiempo. Miguel se negó. Pero Ana insistió, revelando que Antonio planeaba desheredarlo. Javier, al enterarse, se enfureció con su hermana. Me traicionaste. Ana lloró. Lo hago por amor. No quieres esta vida de rechazo. La división familiar era irreparable. Javier y Miguel intentaron reconstruir. Pero el daño estaba hecho. Javier sufría ataques de ansiedad, cuestionando si valía la pena. Miguel, exhausto de ser el pilar, cometió un error en una discusión. Dijo, a veces pienso que no estás listo para esto. Javier, herido, se alejó temporalmente. Cada decisión traía un precio, libertad a cambio de aislamiento. Amor a cambio de conflicto. Javier vivió con Miguel en su apartamento. Pero la convivencia reveló grietas. Javier, sin el apoyo familiar, se sentía perdido. Buscó terapia, donde un psicólogo lo ayudó a procesar su trauma. Tus decisiones fueron valientes. Pero el dolor es parte del proceso, le dijo. Javier comenzó a reconstruirse, uniéndose a grupos de apoyo LGTB. Allí conoció historias similares, lo que lo hizo sentir menos solo. Miguel enfrentaba su propio dilema ético. Su firma lo presionaba para abandonar casos controvertidos, amenazando su ascenso. Elige, activismo o carrera, le dijo su jefe. Miguel, inspirado por Javier, rechazó, elijo la justicia. Perdió el ascenso, pero ganó respeto en la comunidad. Sin embargo, el estrés afectó su relación. Una noche, discutieron. Javier acusó a Miguel de ser demasiado idealista. Miguel a Javier de ser inmaduro. Se separaron por unos días, cada uno reflexionando sobre el costo. La reconciliación familiar parecía imposible. Pero María hizo un movimiento inesperado. Visitó a Javier en secreto. ¿Te extraño? Hijo. Tu padre es terco. Pero te ama. Javier lloró, yo también los amo. Pero no puedo cambiar. María prometió mediar. Pero Antonio se negó. En una carta, escribió, elegiste tu camino. Asume las consecuencias. Javier sintió el rechazo como una puñalada. Pero también liberación. El clímax llegó en el Orgullo de Madrid. Javier, animado por Miguel, decidió marchar públicamente. Vestido con una camiseta arcoíris, caminó entre la multitud, sintiendo miedo y euforia. De repente, vio a Pablo, su antiguo acosador, observándolo con odio. Pablo gritó insultos, pero la multitud lo ahogó. Javier, empoderado, lo ignoró. Miguel lo besó frente a todos, esto es quien somos. Pero la victoria fue pírrica. Días después, Antonio sufrió un infarto, estresado por la noticia de la marcha. En el hospital, Javier lo visitó. Antonio, débil, murmuró, hijo. ¿Por qué? Javier respondió, porque merezco ser feliz. Antonio no contestó. Pero en sus ojos
Javier vio un atisbo de arrepentimiento. María confesó, tu padre vio la foto de la marcha. Le dolió. Pero tal vez lo haga pensar. Javier y Miguel fortalecieron su vínculo. Pero con cicatrices. Javier consiguió un empleo en ingeniería. Miguel avanzó en su carrera independiente. Reflexionaban sobre las traiciones, la de la familia. La autotraición inicial de Javier. Cada uno había pagado, aislamiento. Dolor emocional. Pérdida de seguridad. Pero también ganaron, autenticidad. Amor verdadero. En una noche tranquila. Javier preguntó a Miguel, ¿valió la pena? Miguel sonrió, sí. Porque ahora somos libres. La historia de ellos inspiró a otros. Pero dejó una pregunta abierta, ¿es correcto priorizar el amor propio sobre los lazos familiares? ¿Incluso si destroza todo?